Hola amigos de la salud, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Hoy, como siempre, tendremos la presencia de 4 profesionales hablando de 4 temas totalmente distintos referidos al mundo de la medicina, pero con una particularidad, la forma fácil de entender la medicina. Hablaremos para que usted entienda y comprenda las cuestiones más básicas, sobre todo las patologías básicas que tienen que ver con el cuidado y la prevención en salud. Hola Salud Tucumán. Comenzamos. En la medida que vamos creciendo, vamos presentando y sufriendo distintas patologías que, cuando son tomadas a tiempo y son tratadas convenientemente, estas patologías se hacen más suaves, se hacen más llevaderas e inclusive muchas de ellas son curables. El caso de las úlceras es uno de los casos que más preocupa a las personas con cierta edad o de edad avanzada, y especialmente a aquellas personas que tienen problemas circulatorios en venas y arterias, y también especialmente en personas que están relacionadas a algún tipo de diabetes, donde hoy justamente nos habla sobre las úlceras, por qué se provocan, cómo es que se pueden tratar para hacerlas desaparecer en el más corto tiempo posible y cuál es la técnica que él nos propone. Tema muy importante en la calidad de vida de muchos pacientes, las úlceras. Las úlceras es una pérdida de sustancia que lleva más de un mes, que un paciente que no cicatriza, puede ser de diferentes causas, puede ser, por ejemplo, vamos a principalmente centrarnos en las partes vasculares, en el caso de que disminuya una irrigación, como en el caso de algunos pacientes diabéticos, puedo llegar, o de otras causas, por disminución, etcétera, del flujo, puedo llegar a tener que ese paciente se lastime la pierna o que haya en ese sector una falta de circulación, un golpe y se produzca la úlcera. Otra de las causas es la parte venosa. Una de las cosas venosas tenemos que tener en cuenta lo siguiente: es una enfermedad evolutiva, una de las varices, la insuficiencia venosa crónica. No es que una úlcera de tipo venoso se hizo hoy de la nada. Es un paciente que ya me viene arrastrando un largo historial, donde voy a tener varices, las famosas varices internas, que son insuficiencias. Nosotros vamos a tener una piel color negra, delgada. Le haremos el estudio, tendremos muchas veces la gran mayoría de las veces enfermedad interna, insuficiencia. Esta úlcera se puede producir por varias cosas. Puede el paciente golpearse, rascarse, diferentes causas traumáticas que me hagan perder parte de esa piel, sumado a esa enfermedad que se produce una alteración a nivel de los vasitos, los más chicos, en las piernas, va a hacer que haya una lesión de más de un mes. Y comenzaremos en una lesión sucia, porque tiene mucha secreción, duele, con los bordes que están rojos, molesto. Si el paciente se le hincha, puede perder líquido continuamente. Eso va desmejorando y afecta no solo la calidad de vida del paciente desde el punto de vista físico, también desde el punto de vista psicológico. Es un paciente que lucha, que llora por su tratamiento, que quiere una rápida solución, y es un paciente que cuando ya viene de mucho tiempo, no viene muchas veces por un solo flebólogo, sino que ya ha ido alternando por varios. Y ante esto nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, hay que aclararle bien al paciente cuáles son el pronóstico de él, cuál es la situación en la cual tenemos esa pierna y lo que nosotros vamos a buscar. No dar tratamientos mágicos, decir, voy a cerrar una úlcera, te cierro la úlcera en 2 semanas, en 1 semana. No, hay que plantearse 2, 3, 6 meses, 1 año, ver el tamaño de la úlcera. Y en esto, no tan solo mejorarla, sino algo fundamental en el paciente, que hoy en día en todo el mundo se trata y hay congresos específicos de eso, que es el tratamiento del dolor.
Solo aquellos pacientes que tienen una úlcera en diferentes partes del cuerpo, arteriales, venosas o linfáticas, diferentes tipos, y que les duele, saben lo que es vivir y convivir con eso. El paciente llega y te dice, doctor, córteme la pierna, no aguanto más, lloro, y no es así. Este es un paciente que tiene una muy buena evolución, logrando un tratamiento correcto. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos no tan solo en el paciente, sino hay que dejar en claro, y lo que yo busco siempre es decir, cuando me llega el paciente la primera vez, le digo, comencemos con esto, pero tu próxima consulta, venís con tu familia, con algún familiar. Es fundamental porque toda la familia, todo el grupo familiar, o todas las personas que rodean a este paciente, tienen que intervenir en el tratamiento de la úlcera. Y me dirán, ¿en qué? Yo no soy médico, no soy enfermero. Bueno, lo puede llevar a un lugar que lo curen bien, porque lo fundamental de la úlcera es la curación. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología. Hoy estamos en compañía de un profesional muy reconocido en la ciudad de Tucumán y estoy hablando del doctor Ignacio Liszczynski. Él nos va a hablar sobre lo que es la catarata. En forma muy práctica y sencilla nos va a explicar qué es la catarata, por qué se forma, cómo es el tema de la cirugía de las cataratas a través del FACO y también nos va a hablar sobre lo que son las lentes intraoculares. El doctor Ignacio Liszczynski, oftalmólogo desde la ciudad de Tucumán. Cuando uno realiza la cirugía de catarata, la extracción del cristalino, que es una lente que tenemos todos dentro del ojito, que esa lente va a ponerse opaca con los años y va a hacer que la visión que entre al ojo va a empezar a tornarse primero borrosa hasta que en un momento dado se la ve como fuera de foco. Cuando uno hace el diagnóstico correcto, que el problema es la opacidad del cristalino, esta lente que se va a extraer, entonces vamos a indicar la cirugía. En la cirugía vamos a realizar la extracción de este cristalino por una técnica llamada extracción de cataratas. La extracción de cataratas pueden tener dos tipos de técnicas hoy por hoy utilizadas, que es la facoemulsificación, que es la técnica de pequeña incisión, es la técnica con la que se realiza por medio de ultrasonido. Uno va a hacer la extracción del cristalino. Vamos a hacer por medio de una pequeña incisión, entrar con un instrumento para que se disgregue absolutamente por medio de ondas de ultrasonido el cristalino y pueda ser aspirado. Mientras que la otra técnica, que todavía sigue siendo vigente para algunos casos de cataratas muy pero muy avanzadas, en donde todo el cristalino está demasiado duro para poder extraerlo con la facoemulsificación, con el ultrasonido, podremos hacer la cirugía llamada de extracapsular, que es una incisión que se hace una cirugía manual. Ahí no vamos a utilizar equipamientos, sino que vamos a hacer una cirugía manual en donde vamos a extraer el cristalino en su totalidad. Esa cirugía seguramente necesitará la colocación de puntos al finalizar la cirugía para tener un ojo en buenas condiciones y seguro al terminar la cirugía. Al sacar la catarata, uno va a colocar un lente intraocular dentro del ojito. Esta lente va a reemplazar el aumento que era encargado, que tenía como fin el cristalino anterior. Tenemos diferentes tipos de lentes para elegir. Tenemos lentes rígidas que todavía quedan en el mercado y lentes plegables. Hoy por hoy la mayoría tratamos de elegir lentes plegables porque vamos a poder colocarla por esa pequeña incisión por donde realizamos toda la cirugía. Las características de las lentes son múltiples y uno generalmente le va a proponer al paciente qué lente le sugiere según tenga o no tenga alguna enfermedad asociada. Por ejemplo, si tiene glaucoma, si tiene diabetes, si tiene un problema en la mácula, si tiene, según la edad del paciente. No es lo mismo tener que operar a un paciente por una catarata que haya iniciado muy tempranamente la edad, a los 55 o 60 años, que cuando uno tiene que operar a un paciente a los 85 o 90 años de edad. Va a haber diferentes características de lentes en donde uno le va a proponer más una lente a un paciente y otra lente a otro paciente.
Con respecto a la técnica de facomulsificación, es muy importante el equipamiento y la tecnología que uno tenga para poder realizar la cirugía. ¿Por qué? Porque la seguridad y la eficiencia de la cirugía va a estar muy relacionado con el equipamiento que uno tenga en el momento de la cirugía. En el momento de la extracción, cuanto menos cantidad de energía realicemos dentro del ojito, cuanto menos cantidad de turbulencia y una serie de cosas que pueden pasar durante el procedimiento de la cirugía uno realiza, mejor va a ser la evolución postoperatoria de ese ojo. Por lo tanto, es importante estar actualizado con todos los equipamientos para poder cada vez hacer mejores cirugías. En este segmento vamos a hablar sobre urología, especialidad de la medicina que tiene que ver con enfermedades que se producen en el aparato urológico de la persona, que es el aparato en el cual se recoge posteriormente la orina y se elimina, tanto en hombres como en mujeres. Hoy vamos a hablar de lo que es orinar con sangre. ¿Es esto una enfermedad o representa a distintas enfermedades? ¿Es esto algo urgente? ¿Es algo peligroso? El doctor Lucas Rasguido, quien es integrante del Centro Urológico Rasguido en la ciudad de Tucumán, se refiere a lo que es hematuria, que es orinar con sangre. La presencia de sangre en la orina, esta puede ser de cualquier origen del árbol urinario, ya sea el riñón, el uréter, la vejiga, el cuello de la vejiga o la próstata. Bueno, algunas de las causas involucran a patología neoplásica, o sea, tumores malignos, infecciones urinarias, alteraciones de la coagulación y litiasis renal. En cuanto al diagnóstico, este se realiza cuando el paciente consulta por la presencia del sangrado a nivel de la orina. El paciente llega a asustarse mucho, empieza con una anamnesis, interrogando sobre los antecedentes del paciente, continúa un examen físico. Dentro de esta patología es importante el antecedente laboral, como los antecedentes familiares y los antecedentes personales. Uno de los estudios que se realiza es el análisis de orina, donde vamos a estudiar también el sedimento urinario. Se solicita una ecografía y un estudio citológico de la orina para determinar la presencia o no de células anormales. Otro de los estudios que se solicita son la resonancia magnética nuclear y la tomografía de abdomen y pelvis. Una vez obtenido un diagnóstico, un panorama de toda la situación, se puede proceder de diferentes maneras. Una de las conductas es un tratamiento conservador, en donde hay ciertas características, como por ejemplo que no haya presencia de coágulos, que no sea una hematuria franca, donde se puede esperar al paciente sin la realización de ningún procedimiento invasivo, como puede ser un sondaje vesical. Cuando ya la hematuria es intensa o hay presencia de coágulos que nos pueden generar una retención aguda de orina por una obstrucción, se procede a la colocación de una sonda, en este caso una sonda de triple vía, con un lavado continuo para evitar la coagulación de esta sangre que llegaría a la vejiga, o el origen mismo sería la vejiga. De esa forma se evacúan los coágulos y restos de sangre para permitir que continúe permeable la vía urinaria. Otro de los tratamientos es el uso de fibrinolíticos que nos ayudan en hematurias de difícil control.
Y por último, el tratamiento específico para cada etiología. En este bloque vamos a hablar sobre lo que son cálculos en la vesícula. En programas anteriores estuvimos junto al doctor José Cabrera, quien nos contó qué son los cálculos en la vesícula, de qué forma se manifiestan, cuáles son los síntomas, y hoy vamos a ver cómo es posible operar, sacar los cálculos biliares, los cálculos vesiculares especialmente, a través de la cirugía laparoscópica. Una técnica quirúrgica que a través de incisiones muy pequeñas de 1 o 2 centímetros se pueden extraer los cálculos de la vesícula. El doctor José Cabrera hoy nos explica el paso a paso de cómo es posible realizar este tipo de cirugía. Cuando uno va a hacer una cirugía de vesícula, lo primero que se hace es tratar de insuflar el abdomen, llenarlo de aire, porque habitualmente la pared abdominal, o sea lo que es la piel, la grasita y los músculos, están pegados a las vísceras, están muy aproximados. Para poder introducir estas pinzas, estas cámaras de video y poder operar, poder trabajar, lo que se debe hacer primeramente es llenar el abdomen de aire. De esta manera, al llenarlo de aire, se empieza a formar una cavidad que permite separar esta pared de las vísceras, del intestino, del hígado, de los demás órganos, y eso nos permite entrar con seguridad, introducir las pinzas en forma adecuada y no generar ningún tipo de daño, y llegar a la zona que se va a operar, en este caso la vesícula biliar. Se toma la vesícula con distintas pinzas, se la expone, se la puede ver adecuadamente, se identifican las estructuras que la mantienen unida al resto de los tejidos, la parte biliar, ciertos vasitos arteriales que la están irrigando, que la están nutriendo, y cuando se identifican estos sectores se los va cortando, se los va separando para poder ir despegando toda esta estructura enferma, bien, del resto de los tejidos. Cuando se logra hacer todo esto, se logra extraer la vesícula, después se la coloca en una bolsita para que todo este líquido, si a veces se derrama o si la vesícula está bien inflamada, no contamina el resto del abdomen, y se la extrae por uno de los orificios, por uno de los agujeritos a través de los cuales se ingresó. Generalmente se puede hacer esta cirugía a través de 3 o 4 orificios. Por uno de ellos, generalmente el umbilical, es donde se extrae la pieza, se extrae el órgano, la vesícula enferma, ¿sí? Y de esta manera se evacúa posteriormente, se saca todo ese aire que se había introducido para poder operar, y de esa manera vuelven los tejidos a estar en la situación como se encontraban antes de haber realizado el procedimiento. Es importante cuando uno se va a someter a una cirugía, siempre se piensa en lo que uno tiene que postergar cuestiones sociales, familiares, laborales. La cirugía laparoscópica también tiene que ver con esto, y lo tiene que ver ¿por qué? Porque un paciente operado puede a las 2 horas que se operó estar caminando, puede muchas veces el mismo día que se operó irse a su casa, 8 horas después del procedimiento, es lo que hoy se habla de cirugía ambulatoria, puede volver a trabajar prontamente. Un paciente con una cirugía de este tipo puede estar a los 14 días de estar en un gimnasio realizando actividad física, puede evitar de suspender cuestiones laborales, sociales, familiares, hay menores costos sanatoriales, hay menor estadía hospitalaria, menor necesidad de personal que controle estos pacientes. O sea, desde todos los puntos de vista, desde todos los actores que intervienen en un procedimiento de este tipo, el paciente, el médico, el anestesiólogo, el personal de quirófano, los enfermeros, todos se ven beneficiados con este tipo de tratamientos, bien, que en definitiva le dan un beneficio muy importante al paciente. En este bloque vamos a hablar sobre gastroenterología, especialidad de la medicina que atiende
las enfermedades que se producen en el aparato digestivo. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. El doctor Fernando Marosi es gastroenterólogo, trabaja en la ciudad de Santa Fe, es un profesional muy reconocido a nivel nacional y tenemos la suerte de tenerlo muy cerca de nuestros hogares. El doctor Fernando Marosi habla hoy sobre enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que comprende dos entidades, dos enfermedades distintas, como son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Estas se diferencian porque la colitis ulcerosa afecta en forma superficial la mucosa del colon, en cambio la enfermedad de Crohn afecta en forma profunda toda la pared del tubo digestivo del colon, pero también puede afectar otros segmentos del tubo digestivo como el estómago, el esófago, el intestino delgado y comprometiendo el espesor total de la pared. Son enfermedades que si bien tienen un origen común porque son enfermedades de tipo inmunológica, o sea, son provocadas por los mismos anticuerpos que genera el organismo que por un mecanismo que es desconocido atacan el colon o diferentes sectores del tubo digestivo y producen ese tipo de lesión ulcerativa, destructiva, inflamatoria, llevando por un lado a la colitis ulcerosa o por otro lado a la enfermedad de Crohn. Esto es una enfermedad frecuente, pero no en nuestro medio, sino que es muy relacionado con la genética y con la raza. Por ejemplo, es muy frecuente en la raza judía. El paciente suele presentarse con diferentes síntomas, pero fundamentalmente el síntoma más importante son dos. El dolor abdominal, fundamentalmente en la enfermedad de Crohn, y sangrado, y la diarrea y dolor en la colitis ulcerosa. El paciente suele tener también frecuentemente sangrado por el tubo digestivo bajo, o sea, elimina heces con sangre, y el dolor suele ser la sospecha clínica más importante de esta enfermedad. Que si uno sospecha con un paciente que tiene dolor, pérdida de peso, sangrado digestivo bajo, fiebre, debe hacer una serie de medidas diagnósticas para llegar el diagnóstico de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Y estas son fundamentalmente la realización de una videoendoscopía digestiva baja, o sea, una videocolonoscopía, que nos permite ver exactamente la característica lesión mucosa de este tipo de enfermedad, que es extremadamente diferente con respecto a la mucosa normal. Se ven lesiones, úlceras, pólipos y inflamación, y la mucosa se vuelve friable y sangrante, y nos permite tomar biopsia para hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, como por ejemplo los tumores de colon. Esta es una enfermedad que no tiene un tratamiento curativo, pero hoy en día existe una serie de medidas, tanto médicas como quirúrgicas, como el uso de antiinflamatorio intestinal, como la mesalazina, que es un prototipo del tratamiento de esta enfermedad, el uso de corticoides como un inmunomodulador o antiinflamatorio intestinal, y otros inmunomoduladores como son drogas que controlan esa inmunidad en exceso, ese fenómeno inmunológico alterado, y por último dejando la cirugía para casos extremadamente complejos que no responden a la medicación, donde se hace operaciones de distintos segmentos enfermos para resolver la enfermedad. Hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado, haya sido de su interés y, por sobre todas las cosas, de su utilidad, que haya sido verdaderamente útil. Muchas gracias por su compañía y los espero dentro de 7 días, la próxima semana. Muchas gracias.